Vamos a estar pasando a la palabra, amén, que se encuentra en Juan 6. Libro de Juan, capítulo 6. Y cuando lo vayamos encontrando, vamos confirmando con un amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor Jesucristo sea dándonos la sabiduría, el entendimiento. Amén. Que Él sea destapando nuestros oídos. Que Él sea orando en nuestro corazón. Amén. Para que su palabra haga cabida, amén, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que van a oír la palabra, amén. Que sea de bendición para cada uno de nosotros, como así también aquellos que nos están escuchando, amén. Amén. Hemos encontrado la palabra. Amén. Gloria a Dios. Juan 6. En el nombre del Señor Jesucristo, lleva como título Alimentación de los 5,000. Amén. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Amén. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Amén. Glorificamos a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Gloria a Dios. Alimentación de los 5,000. Amén. Pero ¿sabe que el título los habla de esos 5,000 que solamente son contados los hombres? Amén. Pero en aquel lugar no habían solamente hombres. También habían mujeres y también habían niños. Entonces tenemos que sacar una cuenta aún mayor. O sea que no eran 5,000, sino que quizá eran 10,000 o 15,000 o más. No lo sabemos. Pero si habían 5,000 hombres y estaban todos casados, serían 10,000. Y si tenían un hijo por familia, serían 15,000. Pero no sé qué piensa usted, pero antes tenían muchos hijos. ¿O no? Vio que la familia era grande antes. Eran 9 hermanos, eran 10 hermanos. 5 era el que era la familia chiquitita, por así decirlo. Pero bueno, imagínense si eran aún más la familia.
aún seguiríamos sumando, amén, personas. Habla de los 5.000 porque hace representación a los hombres, pero también abarca a su familia. No es que no la cuenta, amén. Y vamos a empezar a exhortar la palabra, este milagro que hizo el Señor Jesucristo, esta maravilla que hizo, amén. Y dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Amén. Y ahí podemos leer una palabra que dice que le seguían. Pero quizás muchos no estaban convertidos, amén. Porque la palabra seguir es diferente a decir que estaban convertidos, amén. Convertido sería crucificar la carne, amén. Dejar la vieja manera de vivir, someter la carne. O sea, sería obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos. Pero quizás de esos 5.000, no todos estaban convertidos, amén. Pero así todos le seguían, dice su palabra. Le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Amén. Muchos de nosotros quizás hemos llegado por algún problema, amén. Y el Señor Jesucristo ha tenido misericordia y los ha sanado o ha obrado en nuestras vidas o en algún familiar. Amén. Amén. Pero también su palabra dice allá en Juan 20, 25 al 29, y habla allí en el 29 que dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Amén. Muchas veces la persona viene por la sanidad física, Amén. pero ya en su corazón hay otra cosa, amén. No viene con esa disposición de conocer al Señor Jesucristo y de abrir su corazón. Y ¿sabe qué? El Señor Jesucristo obra como lo hizo en aquellos años, en aquel tiempo, cuando Él andaba allí por Israel, por Jerusalén, caminando, amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Y muchas veces el Señor Jesucristo hace la sanidad. Amén. Y esa alma está un tiempo, pero luego se vuelve atrás. Amén. Muchas veces la gloria del Señor Jesucristo es manifestada, amén. Su poder es manifestado. Amén. Pero quizá la persona no le abrió el corazón para poder convertirse, Mi Dios. para que sea transformado, amén. Amén. Y por ese motivo las personas quizás se vuelven atrás. Pero hoy también está hablando el Señor Jesucristo, que primero no los olvidemos de Él, dónde nos ha sacado. Amén. Amén. Dios. Y también aquellas almas que quizás ha habido sanidad en su vida, quizás lo han conocido y se han vuelto atrás. Amén. Que el Señor Jesucristo sea obrando en esas almas para que puedan volver a los caminos de Dios, amén. Amén. Y en nuestras vidas para que estemos convertidos a Él. Amén. Y no solo sea por los milagros, por recibir ciertas cosas, amén. Sino que le podamos buscar a nuestro Señor Jesucristo con nuestro corazón. Que podamos estar convertidos a Él, que Él los convierte y los transforme, amén. Amén. Dice, le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos.
Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Amén. Y allí en Marcos 6, también nos habla de la alimentación de los 5.000. Solamente que está escrita por otra persona, amén, a través del Espíritu Santo. Ha sido escrito con otra interpretación. Y así dice, y tuvo compasión de ellos, dice. De la persona que le seguían. Él tuvo compasión, como tuvo compasión de nuestras vidas. Amén. Y compasión es tener tristeza. Dice que compasión es tener tristeza. Dice, tuvo tristeza, se compadeció, tuvo misericordia de aquellas almas. Amén. Y dice, seguimos allá en Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Amén. El Señor Jesucristo hablándole a su discípulo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Amén. Y sabe que su discípulo le contesta. Y quizás como muchas veces nosotros hubiésemos respondido, Él responde. Vamos a ver qué dice. Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dice que Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea que para Felipe era algo imposible alimentar a esa cantidad de gente. Amén. 200 denarios era aproximadamente 8 sueldos. Amén. Y muchos de nosotros quizás hubiésemos contestado de la misma manera al ver esa cantidad de gente, no dándonos cuenta que allí estaba el Señor Jesucristo, que para Él no había nada imposible. Amén. Y también muchas veces estamos de esa manera, muchas veces es como dice acá, pero esto decía para probarle. Muchas veces el Señor Jesucristo los pone en diferentes situaciones para probarnos. Y muchas veces nosotros respondemos de la misma manera, que quizá no es posible, o que nosotros con nuestra fuerza propia no vamos a poder lograrlo. Amén. Pero nos olvidamos que tenemos al Señor Jesucristo, que podemos orar, que podemos pedir de su ayuda, y que para Él no hay nada imposible. Amén. Y que muchas veces lo que acontece es para probar nuestra fe, para probar nuestra reacción, hermano. Muchas veces creemos que ya cambiamos, que estamos convertidos, y la carne prevalece, hermano, en nuestras actitudes, en nuestros gestos, en nuestras miradas. Y muchas veces el Señor Jesucristo quizás prueba, amén. Prueba a ver si realmente hay paciencia, a ver si realmente creemos que Él va a ser el que nos va a dar la salida, amén. Y muchas veces, hermano, no creemos. Muchas veces no tenemos esa fe. Muchas veces decimos sí, creo y Dios va a hacer las cosas, pero cuando vemos que empieza a pasar el tiempo, esa fe va menguando
y va desapareciendo. Que hoy no los olvidemos que está el Señor Jesucristo con nosotros, amén. Amén. Pueblo, que usted no se olvide que el Señor Jesucristo ha dado promesa para cada uno de nosotros, amén. Que ha dado promesa al pueblo, amén. Que nosotros ya la sabemos. Que no los olvidemos, amén. Y Felipe le dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos, y dice, tomase un poco, dice. Amén. Y muchas veces nosotros pensamos de la misma manera, un poco nomás, no que se llene. Amén. Pero ¿a qué sería referencia? Nosotros muchas veces los conformamos con un poco, un poquito de oración, un poco de ayuno nomás. Coordinar sí, pero un poco. Predicar un poquito. Sí, pero un poquito. Pero el Señor Jesucristo no estaba pensando de esa manera, hermano. Amén. ¿Cómo estaba pensando Él? ¿En alimentarlos un poco nomás? ¿En que se sacien? En que queden bien llenitos, ¿ven? Como cuando está esa comida rica. Imagínense esa comida rica y que le digan un poquito nomás. Y encima venga de trabajar y con hambre. No, pero un poquitito nomás. Pero el Señor Jesucristo no pensaba así. Él pensaba para que aquella gente se llene. Y se llene de su palabra. Amén. Amén. Que pueda ser de igual manera en la iglesia, que los podamos llenar. Amén, sí, Dios. Que no sea un poco que cuando entremos a buscar de la presencia de Dios, no hayamos tomado un poquito y lo vamos con eso a nuestro hogar. Sino que seamos llenos, amén. Que podamos sentir las caricias del Señor Jesucristo, su presencia, el gozo, amén. Que Él nos puede renovar la fuerza. Muchas veces entramos por esa puerta cansados, amén. Pero poder tiene Él para renovar nuestra fuerza e irnos gozosos, llenos de su Espíritu Santo, amén. Gloria a Dios. Y dice que Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y dice que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Amén. Pero mire lo que dice también Andrés, dice, más, ¿qué es esto para tantos? Amén. Pero dice que había un muchacho allí, amén. Y yo me imagino que ese muchacho, él debe haber ofrecido ese pan y esos peces, amén. Porque no creo que hayan pasado y lo hayan visto y le hayan dicho, bueno, lo sacamos, Señor Jesucristo, acá tenemos esto. Creo que ese muchacho lo ha ofrecido delante del Señor Jesucristo, amén. Ofreció ese pan y esos peces para que el Señor Jesucristo haga algo, amén. Y dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Amén. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número
de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió. Amén. Y dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Amén. Y cuando uno se recuesta, está descansando. Amén. Dice su palabra que venid a mí los que están cansados y turbados. Amén. Y dice que Él los hará descansar en su presencia. Amén. Él mandó que se recostasen y agarró esos panes. Amén. Y dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió, dice. Amén. Habiendo orado, esos panes los repartió. Aleluya. Entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían, tomaron. Amén. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Amén. Amén. Gloria a Dios. O sea, el Señor Jesucristo oró y aquello se multiplicó. Y le dijo a sus discípulos que vayan y que lo repartieran a aquellas personas que estaban ahí. Y ellos fueron y los repartieron. Y dice que la gente comió hasta saciarse. Amén. Y dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que nada se pierda. Amén. Amén. El Señor Jesucristo oró y hizo que se multiplicara aquello y se lo dio a sus discípulos. Y sus discípulos los repartieron. Y dice que toda la gente tomó. Y no faltó, hermano. Dice que todos tomaron y que todos comieron correctamente, comieron hasta saciarse. Amén. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tenemos para ofrecerle al Señor Jesucristo? Quizás muchas veces nosotros pensamos que lo que tenemos es poco. Como pensaron sus discípulos cuando dijeron, aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Para aquellos 5.000 hombres, que ya dijimos que quizá eran 15.000 contando las mujeres, los niños. Y los discípulos dijeron, no va a alcanzar esto. Muchas veces nosotros pensamos que lo que nosotros tenemos no va a alcanzar o que no lo podemos trabajar porque es poco. Porque quizás no sabemos predicar o quizás no sabemos orar. Quizás nos mandan a hacer la oración de rodillas y por ahí no queremos o estamos ahí, pero yo oro poco. Pero el Señor Jesucristo hoy nos está mostrando que aquello que nosotros que pensamos que es poco, Él lo puede multiplicar. Él no habla de edad acá, hermano. Desde el más chico hasta el más grande, el Señor Jesucristo puede multiplicar el talento que le ha dado. Y quizás muchas veces decimos, pero no tengo talento, o no tengo nada importante, pero para Dios somos todos importantes. Dice que conformamos todos el cuerpo de Cristo.
no dice que uno conforma el cuerpo de Cristo, no dice que el pastor o que la pastora o que el corista o que el hermano X o la hermana X, sino que todos conformamos el cuerpo de Cristo y que todos debemos de darle aquello que quizás pensamos que es poco, pero en las manos de Dios eso no es poco, hermano. Él lo va a multiplicar. Quizás pensamos que no estamos aptos para hablarles palabra quizás a un vecino o a un compañero, pero con la ayuda de Dios, Él es el que habla. Amén. Muchas veces queremos que lleguen esas almas, amén. ¿A quién no le ha pasado que va caminando por la calle y ve diferentes situaciones y dice uno, si conocieran de Dios, ¿cómo sería esta persona? ¿Cómo cambiaría? Buscando de Dios, ¿cómo cambiaría su vida? Aquella persona que quizá está con vicio, con el vicio de droga, de alcohol, o quizás esa persona que pasa, que está con un problema, porque uno se da cuenta cuando alguien va con un problema, con esa aflicción, con ese dolor. Pero si Dios obrara en esa alma, Dios lo transforma como lo hizo con nosotros, hermano. Amén. Por eso hoy Dios nos está hablando que qué es lo que nosotros tenemos. El tema, hermano, es que muchas veces mi persona piensa que lo que está escrito aquí en la palabra, imaginémoslo aquella situación con tantas personas. Imagínense si el Señor Jesucristo hubiera dicho que tiene comida para poder repartirle a estos 5,000. Y quizás otras personas tenían un poco de comida en su poder, pero ninguno lo ofreció. Muchas veces nosotros estamos de la misma manera. Quizás tenemos un poco, pero no lo ofrecemos ante la presencia de Dios. No le decimos, acá está lo poquito que tengo. Acá está, quiero servirte en esto para que Él sea obrando y sea multiplicando aquello. Nosotros debemos dar el paso. Amén. Y también dice su palabra que los mandó a que recojan los pedazos que sobraron. Y dice algo muy lindo, dice, para que no se pierda nada. Que no se pierda nada de la palabra de Dios, amén. Sino que se siga repartiendo la palabra de Dios. Dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea que con 5 panes sobraron 12 cestas. ¿Ven? Cuando Dios obra en lo poco, Él nos da lo justo, hermano. Él lo multiplica y da en abundancia. Él puede multiplicar espiritualmente en nosotros cada cosa, en los instrumentos, ministerios, en la oración. Él lo puede multiplicar. Y para que sobreabunde aquello, para que aquello, cuando sobreabunde, también sea de edificación para los otros. Porque si la persona no es llena primera, tampoco puede ofrecer algo a la otra persona. Si uno no cambia primero, no le puede decir al otro que cambie o ayudarlo para que también pueda cambiar esa persona. El Señor Jesucristo nos habla que lo que tenemos cada uno de nosotros
lo podamos entregar a Él, Amén. para que Él sea obrando en nuestras vidas y sea multiplicando su presencia. Muchas veces eso poco que tenemos lo dejamos ahí. Amén. ¿Y sabe qué pasa? Cada vez tiene más poco la persona. Amén. Que no pase eso en nosotros. Cristo. Que hoy le podamos decir a Él, porque Él los escucha, el Señor Jesucristo los escucha, amén. Que le entregamos eso que tenemos para que Él sea obrando. Muchas veces oramos y decimos que pueda haber un avivamiento espiritual en la iglesia, Amén. Sí, Dios. pero muchas veces, muchos de nosotros no le entregamos lo que tenemos a Dios Amén. Amén. para que se despierte ese avivamiento espiritual. No lo dejemos ahí escondido. Entreguémoselo a Dios para que Él sea multiplicándolo, amén. Que sea el Señor Jesucristo bendiciéndolos, amén. Amén. Que sea Él obrando, que pueda llegar esta palabra a cada uno de los oyentes, Amén. Sí, Dios. a nuestras vidas, que podamos llevar la palabra atesorada en nuestro corazón, Siempre. que le pueda sacar aún más esencia, amén. Gloria a Dios. Y que sea el Señor Jesucristo bendiciéndolo de gran manera. Hasta aquí es la palabra de Dios.